Bienvenidos chiquillos a nuestra clase correspondiente a la semana entonces del 10 al 14 de agosto, ¿ya? Volvemos a tomar la misma unidad, unidad 3, donde está el teorema de Pitágoras, y vuelvo a retomar también el mismo objetivo de clase, aplicar el teorema de Pitágoras, porque vamos a aplicarlo en situaciones de la vida diaria o cotidiana, llamémosle así, ¿ya? Bueno, se vuelve a retomar lo que es el teorema de Pitágoras. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que es aplicado en el triángulo rectángulo, donde tenemos los catetos y la hipotenusa, y donde este teorema nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual, entonces, al cuadrado de la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es esta medida, ¿cierto?, de mayor longitud y que queda frente a nuestro ángulo recto, y que el cateto A y el cateto B son los que forman el ángulo recto. Y ahí está especificada la fórmula, que ustedes ya la manejan porque ya la vimos en la clase anterior. También cómo se formó este teorema de Pitágoras, que es a través, o acá se indica, ¿cierto?, que cada cuadrado o cada lado del triángulo, cada cateto elevado al cuadrado y la hipotenusa elevado al cuadrado. Y ahí está formado al medio el triángulo rectángulo. Ya. Acá en la situación del triángulo que se ve de color naranjo, ¿cierto?, presenta varias medidas, chiquillos. Si se fijan, esta línea recta que está ubicada desde la base del triángulo hacia el vértice de arriba, ¿cierto?, tiene al lado una h minúscula que es la altura. Esta es la altura del triángulo, que fueron los elementos que vimos el año pasado de los triángulos. Entonces, de acuerdo a esto, como que la altura se encargó de dividir a un triángulo en dos, ¿cierto? Obviamente uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño. Entonces me voy a enfocar en el triángulo de menor tamaño, ya que este triángulo tiene dos medidas, por ende puedo descubrir la tercera que falta y luego ya trabajar para el siguiente triángulo más grande. Entonces, identifico que en mi triángulo pequeño, este segmento de aquí, que lo está indicando la flecha y lo veo acá arriba, mide 6 centímetros. Este segmento de acá mide 10 centímetros. Y la altura sería el tercer lado o de nuestro triángulo, ¿ok? De nuestro triángulo pequeño. Entonces, como este triángulo pequeño tiene dos medidas, comienzo aplicando el teorema para el triángulo pequeño. Acá coloco la fórmula y reemplazo. Este sería un cateto. Recuerden que este sería un cateto y esta otra línea que dijimos que era la altura sería el otro cateto. Por lo tanto, el 10 sería la hipotenusa. Entonces, cateto A, 6 elevado al cuadrado, más cateto B, no lo sé, porque sería el que nos falta acá, ¿cierto?, es igual a la hipotenusa, que la hipotenusa es esta y mide 10 centímetros. Resuelvo 6 elevado al cuadrado, es 6 por 6, me da 36, más nuestra incógnita. Es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, 10 por 10, me da 100. Me quedé con una ecuación, por lo tanto este 36 que está acá positivo o sumando, lo paso al otro lado, ¿cierto?, a acompañar al 100 y pasa con la operación contraria, que sería negativo, y se forma una sustracción. Resuelvo la sustracción, me da 64. Busco la raíz de 64 y me da una raíz exacta de 8. Entonces, ese lado, que era la altura, ya sé que mide 8 centímetros. Ahí está el 8. Ya, tengo otra medida que me va a servir bastante. Ya sé que este triángulo tiene catetos 6 centímetros, cateto 8 centímetros y hipotenusa disculpen, de 10 centímetros. Ahora me enfoco en mi triángulo mayor, en el más grande, ¿cierto?, que resultó al trazar la altura. Entonces, tengo una medida de 17 centímetros. Yo ya identifico que el ángulo recto se formó acá, ¿cierto? Ahí. Ángulo recto está formado ahí. Por lo tanto, yo sé que estos 17 centímetros corresponden a la hipotenusa. Y ya tengo este lado, que sería 8 centímetros, que sería un cateto. Por lo tanto, me falta este lado, que sería la base del triángulo, que sería otro cateto. Entonces, aplico la fórmula
Ahí está la fórmula, donde ya sé que un cateto mide 8. Voy a decir que el cateto A mide 8. 8 elevado al cuadrado más el cateto B no lo tengo, es igual a la hipotenusa que mide 17. Por lo tanto, 17 elevado al cuadrado. Resuelvo, 8 por 8 me da 64, más el valor que desconozco es igual a 17 por 17, me da 289. Resolví las potencias. Me quedo al igual que acá con una ecuación donde el 64 está positivo, por lo tanto para el otro lado pasa negativo. Se formó una sustracción, resuelvo mi sustracción, me da una diferencia de 225, al cual le busco su raíz, que es exacta y es 15. Entonces, con nuestro teorema ya descubrimos el valor que nos faltaba acá, que era el cateto, que también sería con un valor en este caso de 15. Y encontramos su valor a este cateto que era la x. Y ahí, solo aplicando el teorema de Pitágoras, yo puedo determinar los valores que me faltan en mi triángulo rectángulo. Ahora vamos a la situación. Dice, ¿a qué distancia de la pared habrá que colocar el pie de la escalera para que la parte superior se apoye en la pared? A una altura de 52 metros. Nos dan este dato, 52 metros. Voy a colocar la imagen donde esta sería la altura, ¿cierto? O la pared, esta es la pared y la altura de 52 metros, ¿ya? Por lo tanto, ahora tengo que identificar que la pregunta me pide descubrir la distancia de la pared, aquí la pared, habrá que colocar el pie de la escalera. El pie es donde se apoya la escalera abajo en el suelo. Por lo tanto, esto es lo que yo tengo que descubrir, esta distancia. Entonces vamos a colocar ahí nuestra x, que sería lo que tenemos que descubrir. Y esta es la longitud de la escalera, 65 metros, ¿ya? Entonces, con estas dos informaciones, yo aplico el teorema de Pitágoras, usando la fórmula, donde ya sé que aquí abajo se forma el triángulo rectángulo, perdón, el ángulo recto, en este triángulo rectángulo, ahí. Por lo tanto, como ya identifiqué el ángulo recto, sé que esta es la hipotenusa, por ende, este sería un cateto. Entonces, tomo el cateto A con el valor de 52, lo elevo al cuadrado, más el cateto B, que no tenemos su valor, y la hipotenusa, que ya sabemos que era esta, por lo tanto 65 elevado al cuadrado. Resuelvo las potencias, 52 por 52 me da 2704, y 65 por 65 me da 4225. Ecuación, el 2000 que está positivo lo paso para acá, pasa negativo. Se realiza la sustracción, me da una diferencia de 1521 y la raíz de 1521 es exacta y es 39. Entonces ahí ya respondimos o podemos responder a la pregunta de esta situación, donde nuestra x ya sabemos que tiene un valor de 39. Ya, metros. Entonces, vuelvo a insistir, hay que aplicar nuestro teorema en las situaciones que se nos plantean para poder darle respuesta a aquellas. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero que les sirva. Cualquier consulta, ustedes ya saben los canales para poder comunicarnos. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos.